Este hombre que estamos viendo ha sido condenado por un horroroso ataque, un intento de femicidio o feminicidio, que no terminó en femicidio por una cuestión ajena a su voluntad, nada más. Pero está libre, y siempre estuvo libre. Hoy está aquí Romina Meneghini. Es un placer que estés, Romina, nuevamente. Hace ya unos cuantos años estuviste en el expediente, en otro edificio incluso, contando todo lo que padeciste hoy, acompañado por Raquel Hermida. ¿Sos abogado de hace cuánto? De hace poco, ¿no? Hace muy poco tiempo. Hace poco. Bueno, ¿qué ha pasado en este tiempo, Romina? Estamos esperando que se cumpla la condena de Pichín. Sí, ya van a ser 6 años. 6 años, he perdido la cuenta. 6 años, un montón. ¿Y el juicio hace cuánto fue? 5, van a ser 5 años. Porque fue en el 2014 el juicio. Sí, recuerdo esa oportunidad, parecía, bueno, tenía justicia, la pena parece poca, pero al menos tiene una pena. Claro, nos conformamos con eso. Pero nunca pasó nada. Encima no pasó nada. No pasó la nada. condena es poca. La sacó barata. Sí. Eran 5 años y 6 meses de prisión. Nada más. Es realmente poco, ¿no? La pena, doctora. No, realmente lo que ocurre es que esto ocurre, valga la redundancia, en el 2013. Antes todavía, de la ley. Antes no estaba vigente todavía desde el punto de vista jurisprudencial la perspectiva de género, ni tampoco bien publicitada todavía la ley de protección integral de la mujer. Si no hubiese sido otra la pena. Sí, ¿Qué nos podés recordar, Romina, de lo que te pasó? Porque quizás mucha gente no recuerde qué es lo que ocurrió. ¿Cómo era tu vida antes y después? ¿Cómo comenzó todo? Bueno, en el 2010, las imágenes del casamiento... Eso fue en el autódromo. En el autódromo, sí. Bueno, decidimos casarnos en el autódromo, porque nosotros nos conocimos ahí. Yo Ahí era promotora del turismo carretera, trabajé 10 años en el ambiente, y lo conozco a él, nos enamoramos, y como cierre y como fiesta era ideal hacerla en la 4, que era en una carrera, me acuerdo, que era nuestro sueño en realidad. Sí. Bueno, fueron después de que me casé, automáticamente como que pasó Hasta a el ser momento del casamiento. un encanto. Un encanto. El tipo ideal, obviamente, por eso lo elegí, por eso elegí que sea mi marido, porque era la persona más dulce que había tenido al lado mío. Era el tipo que me escribía cartas, que me hacía canciones, que me despertaba en la mañana y me llevaba una rosa a la cama. Sí. Era ese chico, ¿no? Y que decidí casarme en muy poquito tiempo. Nosotros, si bien lo conocí hacía mucho y habíamos tenido un par de salidas y que después cada uno después siguió su camino, nos volvemos a encontrar y ahí decidimos ponernos de novios y estuvimos 3 meses y me acuerdo que en una carrera que él tenía que hacer me manda a llamar porque es una carrera afuera en San Juan, y me pide que por favor me llame al papá porque él no iba a correr esa carrera si yo no estaba ahí. Y me tengo... ¿De la nada? De la nada, sí, me voy a esa ¿Ustedes carrera. vivían en qué Nosotros localidad? ya en Ramos Mejía. En Ramos Estamos Mejía. viviendo, sí. Ya él Eso se no- va como todo piloto, creo que los Claro, en jueves, ese ya momento miércoles, ya- jueves ya viajan cuando es el Claro, interior, él estaba corriendo. y ahí te empieza a llamar. Sí, yo hasta ese momento yo tenía mi trabajo, se me complicaba Claro. mi viajar, y bueno, con esa desesperación, y para mí también era raro, porque raro en el sentido de era lindo, porque qué bueno que Me él mira necesita. el grado de lo que me quiere Sí. y me extraña, que no va a salir a una carrera, que es algo tan importante para un piloto, Sí. porque yo no estoy con él. Entonces me acuerdo que viajé y ahí fue la propuesta de casamiento. Y la propuesta de casamiento, yo al principio dije que no, porque me parecía muy pronto, Sí. y él se pone a llorar desconsoladamente, y yo dije, bueno, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Si me caso, que no funcione, separarnos, ese era Claro. mi... Tu temor. Claro, y aparte es como que... la verdad que lo que venía viviendo con él no me daba a pensar de que podía pasar esto, ¿no? Sí, sí. Así que así fue el comienzo. Y así, después que me caso, automáticamente al otro día... O sea, literalmente al otro día de esta sí, fiesta. yo no puedo salir más, ni siquiera, no sé, quería ir a comprar, a hacer las compras, y él me quería acompañar. Y yo al principio pensé que era porque, bueno, quería estar conmigo, porque lo hacía, y era una cuestión de celo. En ese Después, momento al principio te sentís halagada. Claro. ¿Y cuándo notás que no es un halago?
que hay un problema? ¿Cuándo empezaste a notarlo? Y cuando ya no podía hacer nada, no me podía vestir ¿Por como ejemplo? quería. Por ejemplo, yo me quería poner una remera ajustada y porque se me marcaban los pechos no lo podía hacer. Ese era el argumento del Sí, no, sí. que estás casada ahora. Y después el tema de no poder salir a la calle, de no poder... Me acuerdo, eso es uno de los acuerdos. Yo dejo mi trabajo de muchos años, aparte del automovilismo, yo trabajaba en una empresa en venta. Sí. Y el acuerdo era, bueno, yo no voy a quedarme en casa, sí quiero hacer algo por más que esté casada y quizás vos tengas una manera económica buena. Yo quería tener mi negocio y de hecho nos pusimos un salón de fiestas, pero no me dejaba ir. Por ejemplo, las veces que estaban construyendo los obreros no podía ir porque eran hombres los que estaban ahí. Entonces yo recién pude empezar a trabajar porque él estaba... ahí Vos conmigo. trabajabas cuando él estaba, Y ¿sí él, o no? no, yo iba, pero él empezó, yo lo que noté que cuando me empezó a tener adentro del salón de fiestas, él tenía el control de que yo estaba ahí todo el día. Entonces Sí. ahí se calmó en el sentido de poder yo salir a hacer las compras, volver al salón, pero yo era mi camino era del salón de la casa donde yo vivía, estaba a 6 cuadras. Sí. Ahora, si yo Esa me era tu quería, vida, ese claro, era si tu yo me quería ir mundo. con mi hermana, no sé, a un shopping, no podía, o tenían que mentir, que estaba en tal lado, o avisarle a mi mamá que mira si te llama Esteban, no sé, decirle que estoy, porque no podía hacer nada. Ahí no pensaste decir, bueno, esto no funciona, o todavía no te dabas cuenta. No, ya Estas cosas las pregunto porque Sí. me parece que sirven para alertar a muchas mujeres, muchas chicas que quizás les pase algo o sientan algo común a tu relato en alguna parte de la historia. Está bueno Claro. que puedan pedir ayuda, ¿no? Que sea como prevención. Sí, pues a mí misma me pasó cuando salgo de todo este estado, empiezo a ver que lamentablemente cada vez más seguido empezaron a ver este tipo de casos y escuchar a otras víctimas a mí me pasó Es lo igual, mismo, es es lo igual. mismo, entonces Sí. entiendo la ayuda que genera esto del poder contar para que sea la alerta de lo que yo no, en el momento que yo estaba casada con él, confundí mucho el amor Claro. con esto y con esa locura. Y después como que entiendo que yo siempre me caso y me caso para toda la vida. Sí. Y era como muy reciente y yo lo que quería era decir, bueno, espero un año porque hace poquito que El lo temor al justificaba. fracaso, quizás. Lo justificaba, Sí. entonces como que bueno, no nos conocíamos, la macana, metimos la pata en casarnos, bueno, vamos a seguir para adelante. A ver qué pasa. Claro, y así era. Pero no estirar- cambiaba nunca. No, cada vez era peor. Lamentablemente cada vez era peor y cada vez era trágico y violento. Lo que fue el matrimonio fue muy Era violento. todo Sí, violencia porque psicológica. ¿Y Y cuándo después empezó a ser física? Y al año, porque cada vez que yo me quería separar, él se volvía loco de que se quería matar, se ponía el arma en la cabeza, que se iba a esperar y me decía, te vas a quedar con esta imagen, si vos te vas a quedar con esta imagen de que yo me voy a volar la cabeza. Después, no sé, de buscarme, de yo hablarle y él empezar a gritar y empezar a pecharme como para que yo reaccione Sí. y generar ese Situación ida de y vuelta. Insultos, me han llegado a encerrar, yo querer salir, no sé, vivíamos en una casa que teníamos varias puertas y yo querer salir para la salida de la casa y él encerrarme en el medio camino con una puerta dentro de la cocina, estar hablando horas, un tema de celos, de porque saliste con el pelo atado y se te ven las lolas, estar así planteando, yo tratando de explicarle que no había nada malo y estar 7, tremendo. 8 horas Explicando ese algo tema. hasta que ¿Por terminaba. qué te pusiste una remera que te gustaba? Y terminaba punto. en llantos y después el ciclo del perdón, ¿no? Porque él después de eso, de que ya me veía a mí quebrada y que yo ya no daba más, yo había adelgazado encima muchísimo en lo que fue el matrimonio. Sí. Otro tema es que él quería a toda costa tener un hijo porque él decía que esa era su salvación de su vida cuando ya tenía 2 hijas y De mucha un matrimonio anterior. Sí, mucha bolilla tampoco le daba, entonces como que siempre buscaba, lo que noté después es que él siempre buscaba a otras personas para él creer que se sentía mejor y en realidad después que lo tenía ya no valoraba eso, Sí, ¿no? sí, claro. Entonces claro. como que bueno, y la relación del matrimonio, las veces que yo me quise ir de la casa, he soportado estos encierros, tuve que romper un vidrio un día de una patada para que me escuchen los vecinos gritar.
Una vez él se tiró de un piso de escalera, se tira al vidrio para cortarse a propósito y ver por lo que él podía llegar a hacer. Y yo terminaba, en ese momento me acuerdo que terminé llorando, curándole las heridas y encima pidiéndole perdón. Porque era así. Buscaba Después, ese círculo en donde vos terminabas pidiéndole después, perdón. Sí, y esto hasta llegué a grabarlo una vez de una discusión porque yo no entendía en qué momento yo encima le terminaba pidiendo perdón. Entonces llegué a grabar una pelea Para escuchar vos. yo y ver en qué momento se daba vuelta la cosa, porque mis argumentos hasta antes de ponerme a hablar con él eran válidos y eran lógicos de los Como se planteos. dice en la jerga callejera y vulgar, te psicopateaba todo el tiempo. Todo el tiempo. La culpa terminaba siendo Siempre. tuya siempre. Siempre, y él siempre en la parte de víctima, ¿no? Y bueno, hasta que decido separarme, porque ya habían pasado Ya está. 3 años ya la situación. 3 años. 3 años de matrimonio. Y nunca fue... O sea, sobreviviste durante 3 años, 3 a ese martirio. Esa locura de llegar y encontrar las ruedas de una pelea, que me pincha en una rueda, que me salta arriba del auto, Una como locura. un mono, porque yo me quería salir de la casa e irme, decía, déjame ir a la casa de mis papás, después hablamos, como que haya ese respiro de... Sí. Y ni siquiera. Hasta el día que decido separarme, que como un acuerdo quedé en retirar las cosas del domicilio. Y cuando Ahí lo charlaron, lo lo hablaron. habíamos charlado, él estaba... Él lo acepta, Él en lo teoría. acepta, sí, porque ya había pasado un montón de cosas. Yo me tomé mi tiempo yo lo único que le pedí en ese momento que me dejara empacar mis cosas porque yo tenía varias cosas mías en la casa, que era nuestra de matrimonio, y me llevaba tiempo, era toda una vida que yo había trasladado a esa casa. Sí. Y que por favor me dejara, que yo tenía que empezar a buscar trabajo porque yo me iba de la casa sin un peso, nunca le pedí, mi único pedido con él era que me deje salir de la casa, que me deje irme Querías irte, tranquila, nada más, no que me querías deje nada. ir, que yo me iba a ir a la casa de mis papás y que Aunque lo al haber un último que... casamiento, una sociedad, de hecho, es una sociedad Sí, pero a mí no de me matrimonio importaba. mitad y mitad, ¿no? Pero vos no le pediste nada, Pero a mí no nada, me ni importaba. siquiera eso. No quería saber nada. Querías irte. Yo me quería ir. Yo quería volver a ser la Romina que era antes de casarme. Quería volver a tener mi trabajo, mi independencia, mi departamento como era cuando yo estaba sola. Yo quería hacer eso. Yo me acuerdo que le digo a mi papá, que justo fallece 15 días antes de esto. Le digo a mi papá, mira, yo me voy a separar. Y le digo, vos quédate tranquilo, que yo tengo 2 manos, 2 piernas y voy a salir a trabajar y a mí no me va a faltar nada. Mi papá se preocupaba, si vas a volver a claro. empezar otra vez. Y bueno, nada. preocupación lógica de los papás, de un de los padre. padres, ¿no? Sin duda. Que creo que hasta él se aprovechó de esa situación que mi papá no estaba más, porque creo que no es sonso y la cosa hubiera sido al revés. Él se animó porque mi papá ya no estaba a hacerme esto. Se sintió más Porque poderoso, se que no sintió tenía, súper no poderoso. estaba tu padre detrás. Sí, de hecho, ese día, por ejemplo, me llevó esa mudanza, a mí no me había dado ni plata para un flete, nada. Ese día vos regresás, o sea, el día del ataque, Sí. para buscar tus cosas, Mis cosas. tu ropa, tus Voy, recuerdos, tus cosas. Toda mi ropa, más que nada, eran Sí, cosas sí, sí. de cocina, no había muchas más cosas, Claro. pero que acumulé durante 8 años que viví sola. Ujú. Y bueno, así que me hice varios viajes de Ramos Mejía a San Martín, de lo que podía ir cargando en la camioneta sola, porque en un momento se ha llegado a decir de que yo había ido con gente, que yo le entré a robar y que por eso él me había disparado. Sí, lo recuerdo. Se dijeron un montón de otras cosas y bueno, la cosa que no fue así. El tema es que... Fuiste sola a buscar tu ropa. Sí, en un momento cuando ya me voy en la última salida, nos cruzamos en la casa, discutimos, porque yo decía, él venía en ese momento de pescar y venía como a preportearme y discutimos y yo me voy enojada y me empieza a llamar, vení acá. Justo yo había llegado a la casa de una amiga mía para contarle todo lo que había sido esta mudanza, lo que él me decía, porque encima yo había quedado con él de que iba la hora donde iba a ir y él me No dijo iba que iba a nadie. estar. Ah, No, que él me iba a dijo estar. Que iba a estar. Cuando llego no estaba y no podía entrar a la casa. Entonces me dijo, bueno, Porque está no la tenía la empleada, llave. no tenía la llave. Me dice, está la empleada. Cuando llego la empleada no estaba porque era un feriado, un feriado era ese día. Y entonces lo llamo a él y le digo, pero Esteban, es el único día que yo tengo para retirar las cosas de la casa. Le digo, ¿por qué? Le digo, ahora quiero entrar. Yo lo único que me llevé de esa casa, ni siquiera las llaves, fue el portón.
el control del portón. Y que era lo que yo tenía en mi poder, ¿no? Para poder ingresar a la casa. Sí. Que yo le dejé todas las llaves, pero era el portón nada más. Y cuando lo llama me dice, le digo, ¿vos me cambiaste la clave? Me dice, no, yo no te cambié mi hermana. Le digo, a ver, le digo, y empezamos, le digo, mira, tal número está para arriba. Entonces empezamos, me había cambiado la clave. Le digo, ¿pero por qué hiciste eso? No, pues yo tenía miedo que entres con cualquiera. Le digo, yo no voy a hacer eso. Le digo, yo, si no, no te hubiera llamado. Y no solo eso, el día anterior él me había llamado diciéndome que estaba mal, que presentía que algo malo iba a pasar. Y yo encima, ilusa de la situación, le digo, quédate tranquilo que ahora los dos tenemos 2 ángeles que nos van a cuidar, porque el papá de él se había muerto también, junto con el mío, en diferencia de días. Pero yo sí... Buscaste un acercamiento desde la amistad, digamos. Sí, es que yo me voy dentro de todo. Yo no le decía nada malo a él y la separación no era para perjudicarnos en nada. Claro, Simplemente que cada uno siga su camino como es lo normal, si algo no funciona. Y yo fui con esa idea. Al otro día voy con la idea de que, bueno, vos vas a estar, yo agarro mis cosas, quédate tranquilo y bueno, pasó todo esto. Y en una, bueno... Resumo esa parte, bueno, esa parte fue así, después cuando ya me estoy yendo a la casa, él me empieza a llamar enloquecido, que a dónde estaba, que a dónde me había ido, yo encima le digo, mira, estoy en la casa, volví a mi casa. Me dice, no, yo pasé... La primera vez que llegás está todo cerrado y te volvés a la casa de tu amiga o a tu casa. Yo me vuelvo a casa y empieza a llamar, y bueno, cuando me llama, me hace pasar. Yo, la única precaución que tuve porque antes me había costado tanto salir de la casa, que fue dejar mi auto afuera, porque así yo consideraba que me iba a ser más fácil si pasaba algo o él se ponía agresivo. Y bueno, y no fue así. Cuando yo bajo, él me estaba esperando y que automáticamente me cierra el portón, lo traba. Pero es un minuto, me esperan un minuto, tenemos una pausa breve y seguimos con el relato, ¿eh? Ya volvemos. Gracias.